Lo que es Él, porque nos permite gozarnos en su alabanza, porque es su alabanza. Muchos vienen aquí y se gozan, pero vienen con la idea de gozarse en la alabanza, pero realmente es un don el que nos gocemos en la alabanza de Dios, porque es para Él, es para su gloria, y en esa gracia infinita que Él nos tiene nos permite gozarnos, nos permite deleitarnos en su alabanza, y por eso le doy gracias a Dios, porque Él nos da este don, este privilegio de cantarle, de exaltarle con gozo y con júbilo, y pues también de poder seguir en su palabra, seguir estudiando. Estamos en vivo, le damos gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias porque tienen a bien siempre el conectarse, el poder ver el material y todo lo que estamos impartiendo en la congregación. Les agradecemos, y aquellos que se han estado contactando con nosotros a través de Facebook, les invitamos a que no dejen de escribirnos a nuestro WhatsApp. Lo pueden encontrar ahí en la cabina de información. Pueden mandarnos un mensaje, y si por alguna razón se les complica ubicar el lugar porque es un poco escondido dentro de la colonia, pueden mandarme un mensaje y podemos hacer lo posible de enviar a alguien para que pueda ir por ustedes. Así que no hay pretexto. Si tienes el deseo de acompañarnos, estamos a 5 minutos del terminal del Mexibús Ojo de Agua, y estaremos muy alegres, muy felices de poder recibirte. Así que pues los que están aquí, bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie del libro de Romanos, versículo 22 es lo que estamos leyendo en esta noche, o vamos a estar leyendo en esta noche, así que les pido que puedan abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 1, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tengan me dicen amén. El tema del día de hoy se encierra en este pasaje, así que vamos a darle lectura. Es un pasaje muy corto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El tema o el título del día de hoy se titula La racionalización del hombre. Racionalización del hombre. Les recordamos a aquellos que nos ven por internet, nuestra manera de predicar, o nuestro deseo es que la predicación sea expositiva. Vamos verso a verso estudiando el libro de Romanos. Creo que es una de las maneras más confiables de poder exponer la escritura, ya que no cabe en mí el poder acomodarla a mi parecer, sino que es la misma escritura la que va dándonos lo que hablaremos el día de hoy. Así que vamos a continuar entonces con este tema y abordar el tema de la racionalización del hombre. La semana pasada estuvimos viendo primeramente el hecho de que Dios se haya revelado al hombre. Lo titulamos La revelación del Dios al hombre, cómo Él se muestra a través de los cielos, Él se muestra a través del universo, Él se muestra a través de la perfección de todo el cosmos, de la perfección de los planetas, en la alineación de ellos, la distancia de la Tierra con el Sol, la distancia de la Luna con el campo de fuerza de la Tierra, la inclinación de la Tierra, etcétera, etcétera. El cerebro, las millones de células, de neuronas que están interconectadas, toda esta vasta perfección que hay en todo el universo, y cómo el hombre, a pesar de esto, como leíamos pasajes antes, dice que Dios se reveló, pero que aún así el hombre no quiso aceptarlo. Vimos también el rechazo del hombre, que fue la semana pasada, cómo el hombre rechaza esta revelación, y una vez que el hombre rechaza esta revelación, el hombre comienza a filosofar, el hombre comienza a razonar en sus pensamientos, y el hombre, tratando de decir que no hay Dios, tratando de el hombre de dar una explicación de toda esta perfección, y en sus razonamientos concluye no hay Dios, y profesando ser sabio el hombre se convierte, dice la escritura, en un necio. Al rechazar la clara revelación que Dios hace de sí mismo a través de su creación, el hombre no le honra, el hombre no le glorifica, y el hombre no le acepta ni le reconoce como Dios. Vimos que tampoco le dio gracias,
y que se envaneció en sus ideas, se envaneció en sus filosofías, se envaneció en sus pensamientos y su corazón se volvió necio y quedó entenebrecido. Lo leímos en el versículo 19 y 21 la semana pasada. Estamos haciendo un pequeño recuento de lo que vimos. Ya el hombre ya se volvió necio, ya el hombre se endureció, ya el hombre está entenebrecido dentro de sí, amados santos de Dios, y ahora vemos cómo en esto comienza la necedad del hombre. Tratando de justificarse a sí mismo, racionaliza su pecado, tal como lo sigue haciendo al día de hoy toda la humanidad, profesando ser sabios acerca de Dios, el universo y de ellos mismos, se hicieron todavía mucho más necios. Siglos antes, el rey David nos hablaba de esto, porque esto no es nuevo. En el Salmo 14, acompáñenme por favor. Algunos piensan que este movimiento ateo comenzó desde el siglo XX, siglo XIX, con el despertar de la ciencia, de la filosofía, etcétera, etcétera. Pero desde hace siglos, amados hermanos, en el Salmo 14, versículo 1, vemos cómo el rey David ya nos daba luz de hombres que también en su tiempo se envanecieron. Salmos capítulo 14 versículo 1, lo tienen, me dicen amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí vemos una conducta atea. El necio dice, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí el rey David dice que una persona que ha entenebrecido su corazón, no hay nadie que ya pueda hacer el bien, amados santos de Dios. Ahora en el Salmo 53, unas hojas adelante, Salmo 53 versículo 1 dice también esto. Salmo 53 versículo 1 dice el necio en su corazón, una vez más, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Aquí la escritura establece, declara, como vimos ya pasajes antes, no hay nadie, no hay justo, no hay nadie que pueda hacer el bien. Y esa es la misma necedad que nos engaña y los engaña, haciéndose creer sabios. La misma necedad, amados santos de Dios, los hace creerse sabios. El hombre natural no puede pensar correctamente acerca de ninguna cosa, pero su pensamiento se ha degenerado más que todo en el campo espiritual acerca de quién es Dios. Sus necias especulaciones, sus necios razonamientos llegan a extremos desviados cuando se empieza a filosofar sobre nuestro origen. Estas tres preguntas que el hombre siempre se ha hecho: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Cada persona en algún momento de su vida llega a hacerse estas preguntas. Bueno, ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? ¿A dónde me dirijo? Bueno, la muerte lo es todo. Ahí se acaba todo y nos formamos parte ya del cosmos y del polvo espacial, etcétera, etcétera. ¿O hay algo más allá de todo eso? Esta es la pregunta que se hace el hombre, y al tratar de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, comenzamos a hacernos necios, comenzamos a tratar de buscar, ¿verdad? Que quizás es el tercer ojo, que quizás son los chakras que se despiertan, que quizás son las meditaciones trascendentales, occidentales, que quizás es el hinduismo, que quizás es el cristianismo, que quizás es el mormonismo. Y el hombre, mientras más piensa de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos y quiénes somos, comenzamos a desviarnos cada día más y cada día más, amados santos de Dios, hasta el grado de comenzar a hacer cosas verdaderamente abominables. La mente que carece de la verdad de Dios, la mente que no conoce la Biblia, la mente que no ha encontrado el camino en Dios, no tiene cómo distinguir la verdad de lo falso. Cuando tú no habías conocido la palabra de Dios, quizás habías conocido una iglesia, pero no habías venido seriamente a la escritura. Venía tu comadre y te decía: mira, comadre, ponga estas semillas en su mesa y ahí esas semillas van a ahuyentar todo lo malo.
¿verdad? Nosotros lo creíamos y lo aceptábamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos la verdad, y al no conocer la verdad no podíamos distinguir la mentira. Venía el compadre y te decía: mira, compadre, te invito a que tuestes chiles en tu casa, pero que sean de los de árbol seco, porque eso es verdad, cuando tú los tuestas, los espíritus inmundos se van, ¿verdad? Los espíritus chocarreros se van tostando chiles. Y tú lo aceptabas como una verdad. ¿Por qué? Porque pensabas que ese era el camino. Y así venía tu compadre, tu comadre, tu amigo: cuélgate este crucifijo, cuélgate este dije, haz estas mandas, ¿verdad? Dánzale a la gallina, etcétera, etcétera. Y el hombre lo aceptaba como correcto. A mí me impresiona porque una vez vino una hermana huyendo de una congregación y me decía que el mismo pastor de la iglesia le recomendó poner en una aljaba semillas de todos tipos, y le decía que eso Dios lo iba a bendecir y prosperar. O sea, mismos pastores están cayendo en estas cosas occidentales como el feng shui y todo esto, ¿verdad? Creyendo la mentira de Satanás, porque a pesar de que tienen este libro, no han sido iluminados y no pueden distinguir entre la verdad y la mentira. Así estábamos tú y yo, amados santos de Dios. No distinguíamos entre lo correcto y lo equivocado. No conocíamos entre lo que verdaderamente importante o lo que era trivial, entre lo verdaderamente bello y lo monstruoso, entre lo efímero, lo que se escapaba, y lo eterno. No podíamos comprenderlo. Estos razonamientos predominan en este mundo, y en ciertas ocasiones, tristemente, llegan a afectar directamente a la iglesia, amados hermanos. Voy a repetir esta verdad: todos estos razonamientos, como lo acabo de decir hace un momento, llegan a infectar incluso a la misma iglesia. Pastores adjudicándole poderes mágicos a monedas, a trapos ungidos, a velos, etcétera, etcétera, amados hermanos. Adjudicándole poderes a cualquier cosa, al aceite, a la unción de una persona, amados hermanos. La iglesia está comenzando a desviarse de la verdad. La iglesia está comenzando a desviarse de lo eterno y no puede conocer ni entender, amados santos de Dios, la verdad. Por ejemplo, debido a que algunos incrédulos, talentosos, con facilidad de palabra y muy elocuentes en sus palabras, han pregonado en alta voz por mucho tiempo que la evolución, hablando acerca de la ciencia, es una realidad. Y como cada día la ciencia aumenta y aumenta y aumenta, muchos cristianos se están adaptando a esto para que el sector de la iglesia letrada, del sector de la iglesia que se rige con la ciencia, amados santos de Dios, no se vaya. Tratan de acomodar la teología bíblica a manera de que se adecue a lo que la ciencia está enseñando. Esto es una verdad, y este tipo de teología se llama la teología evolucionista. La teología evolucionista. Y esto es una herejía, amados santos de Dios. Y esta teología enseña que Dios está evolucionando igual que nosotros. Para que cuando lo escuches, ¿verdad?, tengas mucho cuidado. Dice que Dios va evolucionando como nosotros, y así como el mundo va evolucionando. Que Dios no lo sabe todo, porque no pueden tener respuesta a la maldad, porque no pueden tener respuesta a por qué, si Dios es un Dios poderoso, no acaba con Satanás, a por qué, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, por qué lo permitió, etcétera, etcétera. Razonamientos. El hombre que no conoce la verdad razona, filosofa, piensa y dice: bueno, entonces si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y no los detuvo, tal vez Dios no lo sabe todo. Y si Dios no lo sabe todo, pero sigue siendo Dios, quizás Él va aprendiendo, Él va evolucionando. Y están comenzando a enseñar esto en las iglesias, que Dios es un Dios evolutivo, que sí tiene poder, pero que no tiene todo el poder, que sí sabe las cosas, pero no sabe todas las cosas. Y esto aparentemente da respuesta a ciertas interrogantes en la palabra de Dios, pero que ciertamente son completamente abominables. Si Dios no supiera todas las cosas, no sería Dios.
Si Dios no pudiera hacer todas las cosas, no sería Dios. El problema es que no tenemos respuestas porque no conocemos este libro, porque no vivimos este libro, porque no estudiamos este libro. Y discúlpenme los que están aquí, los que nos ven por internet, tanta insistencia en poder decirles que este libro lo es todo, pero es una realidad, amados hermanos. La iglesia está como está. La iglesia está tan engañada como lo está porque no viven la Biblia verdaderamente, amados santos de Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y hay respuestas del por qué Satanás no ha sido derrotado. Hay respuestas de por qué Dios permitió el pecado en Adán. Hay respuestas de por qué Dios permite la maldad. El problema es que la gente no quiere estudiar, quiere respuestas rápidas, y al no querer conocer la verdad, amados santos de Dios, se envanece dentro de sí mismo y dicen: si yo fuera Dios, haría mejor las cosas. Si yo fuera Dios, no hubiera permitido esto. Si yo fuera Dios, no hubiera permitido aquello. Y creen que en su finidad podrían hacer las cosas mejores que Dios. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, se volvieron necios. El nombre de la evolución teísta o creacionismo progresivo no solamente pone en duda la integridad científica, sino también consecuencias mucho más desastrosas, y desacreditan la revelación que Dios nos ha dado. El hecho de que no tengas respuestas no quiere decir que no las hayas. El problema es que no somos honestos con nosotros mismos y negamos, decía un científico secular, pero que era cristiano: todo lo que el hombre no puede comprender, lo niega. El problema no es que no haya, el problema es que tú no quieres encontrar las respuestas. Han aceptado la necesidad infundada de los hombres no regenerados por encima de la verdad de la palabra de Dios. En una tendencia similar, amados hermanos, muchos cristianos tratan de acomodar la revelación de la palabra a las especulaciones del hombre. Por ejemplo, el alma y la mente. El hombre, al no comprenderlo, termina cediendo ¿a qué? A la psicología. El hombre, al no entenderlo, termina cediendo ¿a qué? A experiencias trascendentales. Se dejan hipnotizar y comienzan con esto, ¿verdad? De que los sientan, los drogan, les ponen un reloj enfrente de ellos y comienzan a buscar lo que la Biblia ya ha revelado, amados santos de Dios. Lo que la Biblia ya nos ha mostrado, pero nosotros queremos indagar por nosotros mismos a través de la mente y del alma. Y esto, amados santos de Dios, es peligrosísimo. No estamos en contra de la psicología. Si un joven viene y nos dice: yo soy cristiano pero quiero ser psicólogo, no hay ningún problema. Creo que la Biblia es muy abundante en el tema de la mente, no de la psicología en sí, porque la psicología es un término que se inventó apenas hace un siglo atrás. Pero, amados santos de Dios, antes de que la psicología fuera inventada y antes de que el padre de la psicología, Sigmund Freud, diera las bases del psicoanálisis, la Biblia ya nos hablaba de la psicología. Por eso qué importante es que ustedes como padres, ustedes como abuelitos, antes de acudir a hombres que están igual o peor que nosotros, que tienen problemas igual que nosotros, que ni siquiera saben de dónde vienen, para qué están aquí, hacia dónde se dirigen, traten con la mente de sus hijos, traten con el alma de sus hijos, cuando la palabra de Dios, amados santos de Dios, cuando se vive verdaderamente, amados santos de Dios, no solamente toca la mente, sino toca el alma. Qué increíble es, nosotros vemos y conocimos, ¿verdad?, personas que estuvieron por años en Alcohólicos Anónimos, por años en Neuróticos Anónimos, y sí, en estas reuniones, ¿verdad?, te inspiran, te motivan, tocan tu alma, tocan tu mente, pero al final de cuentas son carentes del poder de la palabra de Dios. Pero testifican y dicen: pero cuando yo vine a la Biblia me di cuenta que esto era lo que necesitaba para ser transformado. Sí, ¿verdad? El hombre podrá calmar la ansiedad del alma. Sí, el hombre podrá dejar de beber 1 año, 2 años. Los que dicen: bueno, vamos a hacer una promesa, no sé cómo dicen cuando van a la iglesia y pagan para que
¿cómo jurar? Vamos a jurar y aguantan 1 año, 2 años, pero después, ¡pum!, recaen, porque el hombre en sí mismo no tiene el poder de poder transformar la mente y de poder transformar el alma. Algunos dicen, ¿verdad? Te sientas en el sillón y el psicólogo te dice, ¿verdad? ¿Cómo te fue de chico? Y comienza a indagar en tu pasado y se da cuenta que fuiste violado, se da cuenta que fuiste maltratado, pero no puede cambiar tu pasado, no puede cambiar tu presente. Indaga, hurga dentro de tu pasado y dentro de tu mente, te conmueve, pero nunca hay un cambio verdadero, amados santos de Dios, porque el único que puede perdonar tus pecados en el presente, para que el pasado no te persiga y para que sepas que hay un mejor futuro, no es el hombre, sino es Dios a través de su palabra. Si tú como abuelito, si tú como padre dices, bueno, es que ya no sé qué hacer, si tú has comprendido la palabra, tu testimonio va a hacer que tus hijos, amados hermanos, vean un cambio verdadero, y eso va a lograr, amados hermanos, que ellos también como hijos se reflejen en tu testimonio y los va a orillar a buscar a ese Dios que te ha transformado. Pero personas que son alcohólicas, personas que son violentas, personas que son como son, maltratan a su esposa, son adúlteros, tienen un amante, etcétera, etcétera, y quieren que sus hijos cambien cuando ellos mismos no han cambiado. ¿Cómo esperan que los hijos puedan cambiar llevándolos al psicólogo, etcétera, etcétera, cuando la raíz de los males se encuentra en dónde? En el hogar. ¿Por qué los hijos viven con temor? ¿Por qué los hijos viven dudosos? ¿Por qué los hijos viven con prejuicios? ¿Por qué los hijos viven con una baja autoestima? ¿Por qué? Porque ve cómo el padre violenta a la madre en el hogar. Porque ve cómo el padre pone en baja estima a su familia. Porque ve cómo la madre no ama a su esposo. Porque ven cómo ellos, ¿verdad?, se violentan, etcétera, etcétera. Por eso el hijo está como está, amados hermanos. Lo que la gente no necesita es meditaciones, lo que la gente necesita no es psicología, lo que la gente necesita no es nada que el hombre le pueda proveer. Lo que el hombre necesita es la vida que la Biblia nos infunde cuando la aceptamos y cuando la vivimos verdaderamente. Pero si vienes como una religión más, si vienes solamente y te persignas, dejas tu ofrenda y crees que con eso ya cumpliste, no va a haber ningún cambio, amados hermanos. Esto se tiene que vivir todos los días. Esto se tiene que vivir todos los días, amados hermanos, para que esto se convierta en vida y no solamente quede como un cúmulo de literatura más. Entonces el hombre filosofando cree que la psicología, cree que el alma, que la mente es la salida, cuando nosotros sabemos que eso son solamente necedades, amados hermanos. Martin Lloyd Jones, un estadounidense, escribió con mucha perspicacia esto: el origen de toda la corriente hacia el modernismo que nos ha asolado a la iglesia de Dios y en realidad ha destruido su evangelio vivo, puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación a la filosofía. Cuando dejamos de lado la Biblia para que sean los psicólogos los que traten con la familia. Cuando dejamos a un lado la Biblia, cuando dejamos que sea el hombre el que trate con nuestras familias, amados hermanos. Qué tristeza que la iglesia haya permitido que el hombre y sus razonamientos vayan más que la misma palabra de Dios dentro de la congregación. Todo esto es cambiante, todo esto pasa. Hoy, hace 30 años, se conocía y se entendía que el homosexualismo era una enfermedad de la mente. Hace 30 años. Hoy en día dicen que ya es algo, ¿verdad?, normal con ahora la ideología de género. Entonces, ¿quién se equivoca? La psicología se ha equivocado. Entonces los que nos ven por internet y dicen es que no es un problema de la mente. Hace 30 años se creía que era un problema de la mente. Hace 30 años te daban chochos, te bañaban con agua fría porque decían que estabas loco y que había un problema en tu mente. Y hoy se dice que ya no es un problema. El hombre se equivoca. Mañana, pasado, ¿verdad?, dentro de 5 años, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a creer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Que soy un panda, que soy un gato y la psicología va a decir que está bien? Ya no hay estándares de normalidad. Antes decíamos el niño normal es el que hacía ciertas cosas. Hoy ya no sabemos quién es normal. Hoy ya no se puede estipular quién es normal. Si un niño es introvertido, tiene déficit de atención.
tiene problemas de autismo, tiene esto, tiene lo otro, cuando antes no se veía nada de esto, amados santos de Dios. Hoy ya no se puede decir, amados hermanos, que es normal. ¿Por qué? Porque el hombre tiene tantas ideas, tiene tantas filosofías dentro de su cabeza que no puede hallar cuál es la verdad. Tuerce la verdad, es engañado fácilmente porque no discierne qué es la verdad. Las instituciones, otro ejemplo, que en algún momento dado se fundaron con la palabra de Dios, se han venido acomodando paulatinamente a la necedad intelectual del sistema del mundo. En el nombre de la sabiduría del hombre ha llegado a reflejar su necedad e inevitablemente su impiedad. El sistema mundano y Satanás siguen gobernando al mundo hoy en día. Un ejemplo de que las instituciones cambiaron: Estados Unidos. Cuando Estados Unidos fue fundado por Martín Lutero y los pioneros, los Pilgrims, llegaron a Estados Unidos. Ustedes saben la historia de Estados Unidos, cómo llegaron con los apaches indígenas que había en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí los gobernaron, los echaron a un lado, hicieron sus reservas, ¿verdad? Indias. Estados Unidos se funda con la palabra de Dios. Estados Unidos se vuelve un país completamente cristiano, amados hermanos. En su moneda le ponen "In God we trust", ¿verdad? Cuando alguien está en los juzgados, tiene que jurar por la Biblia, pone su mano y dice: jura usted decir la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Porque fueron sus fundamentos. Estamos hablando de Estados Unidos de 1500, 1600. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Se levantaron hombres, se levantaron filósofos, se levantaron científicos y comenzaron a decir: no, la iglesia, la Biblia es ya algo retrógrado. La Biblia ya quedó atrás. La Biblia tiene que hacerse a un lado para que los derechos humanos, para que la libertad de género, para que la ideología cambie, etcétera, etcétera. El hombre comenzó a hacer a un lado la Biblia y comenzó a ¿qué? A razonar en sí mismo. Y ve cómo está Estados Unidos ahorita, de ser una primer potencia después de lo que pasó, ¿verdad? Con la guerra, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó, cómo se levantó como una superpotencia. Hoy ya no es lo mismo ir a Estados Unidos. El sueño americano que se tenía ya no es lo mismo. Hoy es una falacia esto. Ya las personas que llegan allá igual llegan sin trabajo. Muchos que emigran para allá terminan volviéndose indigentes, ¿verdad? Viviendo de lo que puedan comer, de lo que puedan hacer, porque ya Estados Unidos dejó de ser la superpotencia mundial. ¿Por qué pasó esto? Porque toda nación que haga a un lado la palabra de Dios va a estar sobre el juicio de Dios. Y gracias a Dios, no me gusta ahorita ya hablar de política porque veo los problemas que me aviento, pero gracias a Dios no apoyo muchas de las ideas de Donald Trump. Por supuesto que es un misógino, que tiene algunas ideas muy locas, aunque ciertamente es un gran empresario. Gran empresario es este señor. En cuanto a la economía, es una persona sumamente inteligente, multimillonaria antes de haber sido presidente, etcétera, etcétera. Pero algo que fue de ventaja o de beneficio para la iglesia es que Trump prometió a Estados Unidos en sus campañas y en sus discursos que Estados Unidos volvería a hacer lo mismo, porque regresarían a la palabra de Dios. Hizo muchos convenios con iglesias, con pastores, amados santos de Dios, a diferencia de lo que era Hillary Clinton. Hillary Clinton apoyaba la ideología de género, apoyaba el aborto, etcétera, etcétera. Por eso Estados Unidos tuvo un despertar y se levantó y quiso regresar a ser el Estados Unidos de antes, porque sabían que aquí está el valor de una nación, amados hermanos. Si la nación, si la iglesia vuelve a la palabra de Dios, es aquí donde encuentra la bendición y no en lo que el hombre pueda hacer o pueda creer. Vuelvo a repetir, los que me ven por internet, no crean que soy partidario de Donald Trump ni que lo alabo, ¿verdad? Para que no pongan palabras en mi boca, sino que yo digo que es una persona que ayudó a que la iglesia volviera a levantarse con los valores de la palabra de Dios. Está loquito, por supuesto que tiene muchas ideas equivocadas, erradas, como todo hombre, pero gracias a Dios que aún en Estados Unidos hay un sector de la iglesia que se está levantando para proclamar los valores de la palabra de Dios. Y qué bueno que la iglesia lo pudiera hacer. Qué bueno que la iglesia en México se levantara de la misma manera, que la familia se levantara con los valores bíblicos, pero la iglesia en México está podrida. La iglesia en México tristemente está podrida, amados santos de Dios. Prefieren ver un partido de fútbol que venir a discipularse. Prefieren hacer cualquier otra cosa que venir a buscar la palabra de Dios.
Después no nos quejemos porque el país está como está, porque la familia está como está, porque estamos viviendo bajo nuestros necios razonamientos, como lo estamos viendo en el tema del día de hoy. ¿Me siguen? Me dicen amén. Por cuanto él sabía, el apóstol Pablo, él escribió en muchas de las porciones de la palabra estas verdades. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. También escribió: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Imagínate, lo insensato de Dios. Por supuesto que esto es una metáfora. Dios no hace insensateces, pero aún lo más insensato de Dios dice que sería más sabio que los hombres. Imagínate al grado en que está Dios. Pablo propuso en 1 Corintios 1:18, acompáñenme por favor. 1 Corintios 1:18, puedes apuntarlo, te lo voy a leer. Dice de esta manera lo que acabamos de leer: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Las personas que están en el camino a la perdición, tú le hablas y le dices: ya no bebas, estás dañando tu cuerpo para que tú puedas, dice la medicina, poder digerir una copa de alcohol. Tu hígado tiene que trabajar al 60-70%, tus riñones de igual manera, ¿verdad? Es un shock a tu cuerpo, es un shock a tu metabolismo. Tienes que hacer ejercicio, tienes que beber agua, tienes que desintoxicarte, pero la gente dice: eso son puras tonterías, a mí no me hables de la iglesia, yo estoy bien con mi bebida. O sea, las personas se están autodestruyendo. Las personas están destruyendo sus cuerpos, están destruyendo los fumadores, su tráquea, sus pulmones, etcétera, etcétera. Pero ellos creen que están bien. ¿Por qué? Porque son necios. Hay una necedad, amados santos de Dios. He escuchado a tantos hombres decir, sí, y lo escuché con alguno de mis patrones cuando trabajaba en alguno de los trabajos que tuve, y decían, le decía uno al otro: ¿por qué engañas a tu esposa? Y dice: si tu esposa es bonita, si tu esposa es esto. Sí, yo sé que es bonita, ¿verdad? Pero ya sabes cómo es el hombre, ya sabes cómo somos. O sea, a pesar de que el hombre en su conciencia, como vimos semanas pasadas, entiende las cosas de Dios, sigue siendo ¿qué? Necio. Necio es el hombre. El hombre le dices: no hagas esto porque está mal, ¿y qué hace? Es lo primero que va a hacer. Si al hombre le das un cuchillo y le dices: no lo hagas, no te mates, es lo primero que va a hacer. ¿Cómo crees que un hombre se va a matar en su sano juicio? Los que beben, los que fuman, los que se drogan, aunque no se están clavando un cuchillo, se están matando lentamente. Dime si el hombre no es necio. Amados santos de Dios, así está la condición del hombre hoy en día. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entre más sabiduría hay, aparentemente el hombre sigue diseñando más Coca-Cola, el hombre sigue diseñando más alimentos, ¿verdad?, que dañan nuestro cuerpo. Qué increíble es que ahorita, cuando tú te tomas no sé qué está de moda ahorita en las bebidas, esos que tienen, no digo marcas para que no me los vean, pero esos que te están anunciando que en los semáforos te los encuentras, que tienen trocitos de sábila, ¿verdad? No sabes si es sábila, no sabes qué es lo que tiene. La coca no sabes qué es lo que tiene, etcétera, etcétera. Pero te lo tomas y te lo comes. Pero qué increíble es que el alimento cada día es peor, pero el jabón Palmolive tiene avena. El shampoo tiene quinoa, ¿verdad? Lo que te untas tiene vitaminas y minerales, pero lo que te comes, ¿qué? Necios. El corazón del hombre necio es el hombre. El necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad y la luz de Dios por la sabiduría del hombre, que consiste en tinieblas y en engaños. Esto también ya llegó al sector de la iglesia y a aquellos que dicen defender la sana doctrina. Hermanos que venían aquí a la iglesia, que empezaron bien y que decían: gracias a Dios porque encontramos una iglesia de sana doctrina, gracias a Dios porque encontramos un lugar donde se predica la verdad, gracias a Dios porque en esta comunidad todavía hay hermanos que se preocupan por predicar el evangelio sin diluir. Estos mismos hermanos, después de 2 o 3 años, fueron los mismos que nos crucificaron.
y que se fueron de aquí, que se enajenaron en sus pensamientos, porque fueron sus pensamientos y fueron sus ideas y se fueron, y hoy ni se congregan y dicen: es que yo ya conozco la verdad y no hay ninguna iglesia donde irle, ¿verdad? No hay ninguna iglesia donde yo me pueda congregar, solamente yo y la palabra desde mi hogar. Bueno, ¿por qué la Biblia dice y por qué Dios nos mandó a no dejar de congregarnos? ¿Qué es no dejar? No puedes, es una ordenanza, porque debe de haber un lugar donde se predique. Pero cuando tú estás buscando, tú que me ves por internet, cuando tú estás buscando los estándares tan altos en una iglesia, fíjate en ti mismo. Revisa tu vida, cómo estás, revisa tus pensamientos, revisa tus actitudes y fíjate si tú que estás condenando a las iglesias tienes el estándar que estás buscando en la congregación. Tú que levantas las manos contra los pastores, tú que levantas el dedo contra estos siervos de Dios que con los mismos errores tratan de seguir predicando el evangelio de verdad, tú que levantas la mano, tú mismo tienes los estándares que estás buscando en una iglesia. En tu necio corazón y en tus necedades estás cayendo igual que el mundo. Te has entenebrecido y crees que tienes la verdad, pero lo que tienes es una simple religiosidad y un fariseísmo. Qué tristeza que el hombre esté cayendo en lo mismo, amados santos de Dios. Aquel que dice ser cristiano ahorita se la pasa criticando todo. Si tantito algo se equivoca un pastor, hermano, usted se equivocó. Y nosotros como pastores revisamos toda tu vida para decirte en qué te equivocaste en todo. Imagínate si lo hiciéramos, no tuvieras ni siquiera el favor de poder levantar la mano ni levantar la cabeza, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú que me ves por internet tienes que despertar, amado hermano, y comenzar a ser más tolerante con tus hermanos en la fe. Si hay lugares donde se predica la sana doctrina, el problema es que te has entenebrecido en tu corazón y estás buscando estándares que ni siquiera tú mismo puedes cumplir. Abre tu corazón. Amados santos de Dios, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a que nos equivocamos, pero aún hay un remanente que está necesitado de buscar la verdad, y también hay un remanente que está necesitado dentro de sí de predicar esta verdad, amados hermanos. Tiene que cambiar la necedad del hombre. Tienes que dejar esa necedad, amado hermano, que nos ves por internet. Tienes que abrir tu corazón y pedirle a Dios: Señor, quita el orgullo de mi corazón, quita la necedad de mi corazón y permíteme ver verdaderamente las virtudes de mis hermanos y no solamente juzgarlos por lo mal que hacen. Permíteme verme a mí mis propios errores para entender que todos necesitamos de esta gracia preciosa que proviene de nuestro Señor, para que la iglesia pueda ser efectiva, amados santos de Dios. No solamente tenemos que declarar lo que está mal, sino también dar vida al que está necesitado. Tú que estás allí, amados santos, hermanos santos de Dios, solamente criticando, y te has vuelto un teólogo de la secreta. Te has vuelto un teólogo desde tu escritorio, en tu computadora. Ay, mira, aquí está el pastor tal, ahorita me lo voy a acabar con un comentario, porque yo conozco la Biblia. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. En vez de estar inyectando eso, da vida, que eso es a lo que nosotros hemos sido enviados. Ayuda a que estas personas que tú criticas se levanten a la verdad, porque criticando solamente destapas el pecado. No hiciste nada más que la ley en el Antiguo Testamento. Lo que hizo la ley fue demostrarnos cuán corruptos somos. No eres diferente a esos fariseos del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento nos dice la vida que nos es inyectada, y eso es lo que necesitas. Si ya lo criticaste, si ya le dijiste, ahora invítalo a este caminar en la verdad de la palabra de Dios. Visítalo, ve con él y en amor dile: la palabra de Dios dice esto y esto, para que él también venga al mismo conocimiento que tú tienes. No solamente estamos aquí para señalar, estamos para dar vida al que lo está necesitando. Tú que me ves por internet, sí somos una iglesia muy centrada, por así decirlo, en que la base de nuestra teología y de nuestra doctrina sea una teología y una doctrina sólida. Sí estamos levantándonos para levantar la voz en contra de falsos apóstoles, de falsos profetas, pero nuestro interés también es que las vidas conozcan el deleite y el gozo de vivir en la vida que Cristo nos ha dado. No solamente somos fariseos levantando el dedo, somos personas que se equivocan y que por la gracia de Dios se levantan, y que en la gracia de Dios Él está usando personas con tantos errores como nosotros.
Pero qué tristeza que aquellos que creen que saben la verdad no hacen nada por el evangelio. Viven en sus sillones solamente levantando el dedo contra las personas. Pero nosotros, los que hemos entendido que no somos nada delante de Dios, aún con esta montaña de errores, estamos siendo usados por Dios, porque en humildad hemos venido a Dios diciéndole: Señor, no somos nadie, no somos nadie delante de Dios, pero aún así quiero que tú me uses. Esta es la actitud que Dios está pidiendo, que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Hoy Dios tiene que aplastar el orgullo de muchos en las iglesias. Hoy Dios tiene que aplastar el orgullo y la soberbia de muchos que vienen, ¿verdad? De ser políticos, de ser millonarios, de ser ricos, de tener un puesto en el gobierno, en la policía, y que vienen aquí ofendiéndose, sintiéndose la última Coca-Cola del desierto. Dios los va a oprimir, amados santos de Dios, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi padre, como lo hizo con el apóstol Pablo, porque Dios no puede usar globos inflados. Dios va a usar personas que vengan con una actitud de humildad a decir: Señor, aquí estoy, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo, yo solo no puedo, mis pensamientos solos no pueden, mi idea sola no puede, te necesito en mi vida. Y cuando Dios ve esa actitud en tu vida, comienza a guiarte hacia el conocimiento de la verdad y a alumbrarte, amado hermano, para crecer cada día más, que tu vida cambie, que tu familia cambie, que todo lo que te rodea cambie, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero Dios quiere que tú abras tu corazón en amor y en humildad para recibir lo que Él ya tiene preparado para tu vida. Tú que me ves por internet, te invito, visítanos. Verás que hay una iglesia diferente. Verás aquí muchos errores, por supuesto. Todos los hermanos estamos siendo transformados. No vengas con la actitud de ver quién trae falda, quién no trae falda. No vengas con la actitud de ver quién se pone corbata o no se pone corbata, quién usa velo o quién no usa velo, porque todos estamos en este proceso de una transformación. Todos estamos en este proceso de ser alumbrados, y la iglesia no va a ser perfecta. Ninguna iglesia a la que vayas va a tener los estándares de calidad que tú estás buscando, pero ven y escucha el evangelio, ven y escucha lo que desde el púlpito está saliendo hacia las vidas que están delante, y eso es lo que tú tienes que analizar. Y si en esa iglesia se predica, aunque mi hermano todavía sea chismoso, aunque el otro de allá todavía sea mentiroso, aunque el de allá adelante le gusta comer muchos tacos de nana, etcétera, etcétera, aún así son tus hermanos en la fe. Y aunque vayan más lento en el caminar, amados santos de Dios, y en el conocimiento de la verdad, así como tú lo estuviste en algún momento, siguen siendo tus hermanos y tus hermanas en la fe. Ámense unos a otros, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amarnos, amados santos de Dios. Visítanos, acompáñanos y sé parte de lo que Dios está haciendo en Tecámac y en los municipios aledaños. Los que estamos aquí, pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, aquí estamos, siendo conmovidos por tu palabra, siendo conmovidos por el evangelio, queriendo menguar para que tú crezcas en nosotros. Queremos más de ti. Quebranta toda soberbia, quebranta todo orgullo, Jesús. Sé que es necesario, aunque duela, aunque lastime, es necesario. Haz en mí tu voluntad, Señor. Haz en esta iglesia tu voluntad, Señor. Ya no más nuestros razonamientos, ya no más nuestros métodos. Iglesia, despierta. Métodos humanos quizás harán crecer el número de personas, pero ese mismo número es el que está yendo al infierno a causa de seguir un evangelio de hombres. Usemos lo que la palabra de Dios ya nos ha dado y revelado. Es que si predicas del pecado, la gente se va a ir,
pero es que es el único método que la Biblia nos ha dado. Arrepiéntanse. Necesitan arrepentirse del pecado. Necesitan venir al conocimiento de la verdad. Necesitan la palabra de Dios. Es un evangelio que no es atractivo, pero es necesario. Síguenos bendiciendo, Señor, con la gracia de conocer tu palabra. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale palmas a tu Dios con todo tu corazón. Señor, queremos menguar para que crezcas tú, Jesús. Aleluya. Sigue creciendo en nosotros, mi Dios.